Somos Alimento Espiritual, soy Ángela Izquierdo y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la prueba y la tentación. ¿Quiénes son probados? ¿Qué beneficios trae la prueba? ¿Cómo podemos resistir la tentación y cómo podemos soportar la prueba? Entonces, adentrémonos en el estudio de la palabra de Dios y les invito a que hagamos una corta oración, preparando nuestro corazón para este momento tan especial. Dios, te doy muchas gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por cada persona que en este momento está apartando un tiempo para aprender acerca de ti, de tu palabra. Hoy te bendigo, Dios de los cielos, y te pido que seas tú. Que no sean mis palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que sea palabra de poder, tu palabra, Señor. Enséñanos a lo profundo del corazón y habla, Señor de los cielos, de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. En el nombre de Cristo Jesús declaro que la palabra sembrada en este día es para la gloria de tu santo nombre y no es robada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hablando de si estamos en prueba o estamos en tentación, quizás nosotros no identificamos muchas oportunidades. Nosotros decimos esto es una prueba de Dios y resulta que no es una prueba de Dios, puede ser una tentación que, como lo vamos a aprender en este día, no viene de parte de Dios. Para saber si estamos en prueba o en tentación es necesario que conozcamos qué es la prueba a la luz de la Biblia y qué es la tentación, de acuerdo al contexto que está en la palabra de Dios. Prueba viene del griego dokimion y es un examen, es un test, una evaluación. Miren esto tan importante para comprobar la genuinidad, la autenticidad y la confiabilidad. Una prueba nos lleva a escalar, a avanzar. Ese es el propósito de la prueba, afirmar y fortalecernos para avanzar. En este caso, con respecto a la palabra de Dios, en la madurez y el crecimiento espiritual. ¿De quién viene la prueba? Según el Salmo 11:5, en la parte A, dice: el Señor prueba al justo y al impío. Las pruebas no deben verse como tribulaciones, sino como exámenes, como lo que son, un examen. Cuando estamos en el colegio, en la universidad o haciendo un curso, para poder avanzar y poder escalar un grado más, tenemos que presentar pruebas. Si las pruebas no son superadas, pues sencillamente no vamos a escalar, no vamos a avanzar, no vamos a un grado superior. Entonces ya sabemos lo que es una prueba. Ahora miremos ¿qué es la tentación? La tentación viene del griego peirazo y es tratar de hacer caer en una trampa, intentar sorprender en un error. Es incitar a las personas o a una persona para hacerla pecar. Esa es la definición de tentación y no nos gusta, por supuesto, pero debemos conocer lo que es una tentación. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Es hacer que la persona tropiece, es hacernos caer. ¿Y de quién viene la tentación? Al principio les dije, algunas personas, o antes decíamos, esta es una tentación de parte de Dios, pero mire lo que dice Santiago 1:13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. ¿De dónde y de quién mejor viene la tentación? De Satanás. Entonces, hoy vamos a conocer acerca de la prueba y la tentación y vamos a revisar si hemos estado en prueba o hemos estado en tentación y cómo hemos salido de cada una de ellas. Según Santiago capítulo 1, les invito a que estudien todo el capítulo fabuloso, describe muy bien lo que es una prueba y lo que es la tentación. En Santiago 1, del 2 al 4, encontramos: tengan por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada nos falte. Y en el verso 12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá
la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Conociendo el propósito de las pruebas, o de por qué, según lo que dice este pasaje, y de quién viene, debo enfocarme en las ventajas de las que habla Santiago y los beneficios que traerá a nuestra vida. Esto nos ayudará a soportar la prueba, a disfrutarla y a estar con la actitud correcta. Frente a las pruebas, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo primero, y que dice el verso 2, habla de tener sumo gozo. Y el primer punto es tener la actitud y la reacción correcta frente a la prueba. Actitud y reacción correcta. Es decir, tener gozo. Y si hablamos de tener gozo es estar en paz, vivir la paz de Dios, la paz que Cristo nos dejó, considerarnos bienaventurados, como está escrito aquí, y no desdichados. No dar, esto es importantísimo, no dar lugar a las quejas, a los reclamos, porque ¿qué hacen las quejas y los reclamos? O estar afligidos y afanados. Esto lo único que ayuda es a empeorar la circunstancia, el momento de la prueba. El segundo punto, según Santiago, frente a las pruebas que nosotros debemos tener presente es aprendemos a ser pacientes y perseverantes, lo que trae, por supuesto, muy buenos resultados. Esto nos llevará a ¿qué? A la madurez espiritual, al crecimiento espiritual. Nos hará sentirnos como completos y no vacíos. Eso es algo súper importante. Aprendemos paciencia. Nosotros queremos ser pacientes. Igual tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos capacita para soportar, ¿cierto? Y para vivir este tiempo de prueba. Y tercer punto, aquí dice en la palabra de Dios que recibiremos la corona de vida. ¿Esto qué significa? Una vida abundante, la vida que Jesucristo prometió, una vida en plenitud, sin que nos sintamos vacíos e incompletos, sino que como estamos y lo que estamos viviendo es perfecto para nuestras vidas. Dios prueba en nosotros nuestra fe, Dios prueba nuestro corazón, Dios prueba si andamos o no en su palabra. Dios prueba nuestra mente, es decir, nuestro interior. Dios nos prueba porque Él quiere conocer, no porque Él no lo sepa de antemano, pero tenemos el libre albedrío. Él quiere que aún nosotros seamos refinados, acrisolados y que seamos genuinos en el caminar con Él y en la vivencia de lo que es la vida cristiana. En el Salmo 7:9 dice en la parte B, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. ¿Quién es? El Dios justo. Dios es el que nos prueba. Y para hablar de varios ejemplos, solamente los voy a mencionar, podemos ir a la Biblia y estudiarlos. Dios probó al pueblo de Israel cuando iban a la tierra prometida. ¿Y qué les probó? A ver si realmente ellos confiaban en su palabra y en las instrucciones que Él le daba. Y en este caso específico, en Éxodo capítulo 16, en el verso 4 y 5 lo podemos encontrar. Él probó si la instrucción acerca de la recogida del maná, el pueblo la iba a hacer de esa manera. Por supuesto que, bueno, no por supuesto, no lo hicieron como era. En Génesis 22, otro hombre que fue probado fue Abraham, fue probada su fe cuando el Señor le pidió a su hijo, su único hijo, que se lo entregara, que lo sacrificara. Las pruebas no podemos decir que son fáciles, que qué belleza estar en prueba, que anhelo otra prueba. No, Dios sabe cuándo necesitamos ser probados y todos hemos sido probados, muy seguramente. En nuestro caso, mi esposo y yo, recién casados, hace ya 23 años, tomamos una decisión y fue empezar a ofrendar. Diezmábamos y decidimos empezar a ofrendar. Confiados en lo que dice la palabra de Dios, y yo visualizaba los cielos abiertos derramando sobre mi vida bendiciones, por supuesto financieras, porque estábamos en una situación tremenda. Entonces decidimos empezar a ofrendar. El deseo de nuestro corazón o la intención de nuestro corazón inicialmente era ofrendamos y vamos a recibir. Por supuesto, dice la palabra, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. Y yo pensaba también en este pasaje y decidimos empezar a ofrendar.
con alegría, ofrendábamos con gozo, aparte del diezmo estoy hablando. Y bueno, y empezamos a hacerlo, y empezamos a ofrendar con la esperanza de lo que decía la palabra de Dios, que íbamos a recibir abundantemente. Pero lo que no teníamos, o lo que yo no tenía claro, es que no era una buena administradora, no vivía por presupuesto, estábamos endeudados hasta lo último, y para poder llegar al fin de mes prácticamente teníamos que pedir prestado. O sea, no estábamos administrando correctamente como Dios quiere que nosotros administremos para darnos más. Pero en ese momento no lo veíamos. En ese momento solo veíamos que nuestra necesidad. Fue una prueba bastante difícil. Fue una prueba un poco larga. Duramos prácticamente 7 años, 6 años, y al séptimo año vimos la respuesta. Pero a pesar de que nos demoramos tanto, nunca nos faltó. No pasamos hambre, pero sí hubo momentos difíciles y era como no tener para pagar el arrendamiento. Teníamos que definir, ¿pagamos la renta o ofrendamos, diezmamos y ofrendamos? Esa era una prueba de cuánto creíamos en la palabra y los beneficios de la palabra de Dios. En otras oportunidades era diezmamos, ofrendamos y bueno, no alcanza para el final del mes el mercado, pero decidimos creer en la palabra de Dios. No fue fácil, pero no significa que haya sido terrible, difícil, horroroso, que fue una maldición, que fue una cosa tremenda. No, de ninguna manera. Esto nos llevó a ser prudentes con el manejo del dinero, a apuntar, escribíamos todo lo que nos gastábamos y aprendimos a hacer presupuesto, a vivir por presupuesto, a no hacer gastos innecesarios. Entonces, ¿nos llevó tiempo? Claro que nos llevó tiempo, pero fue algo supremamente lindo porque Dios hizo en el séptimo año todo lo que nosotros estábamos anhelando y algo, no todo, mucho más de lo que nosotros pensábamos o entendíamos en ese momento. Nos tardamos todo ese tiempo porque nosotros éramos los que no entendíamos y nos parecía que tener deudas no era, pues podíamos seguir viviendo así. Pero ahora que conocemos la libertad de no tener deudas, de vivir por presupuesto, de planear las vacaciones, de planear los gastos, de incluir dentro de los gastos la honra a los padres, la ayuda a los pobres, bueno, todas las cosas lo aprendimos. Nos tardamos un poquito, pero fue el tiempo preciso. Y Dios siempre estuvo con nosotros. Este es nuestro testimonio y yo sé que nos enriquece y que ahora lo puedo decir después de varios años que fue un tiempo maravilloso porque pudimos avanzar a lo que Dios sí tenía dispuesto. Siguiendo con Santiago capítulo 1, en el verso del 13 al 15, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Qué habla aquí Santiago capítulo 1? Habla acerca del ciclo de la tentación. Bueno, del autor de la tentación, que ya lo miramos en un principio, y ahora del ciclo de la tentación. Y miremos, algo súper importante. Dice, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, ¿cuál es la fuente de la tentación? ¿De dónde Satanás, que es el tentador, saca ideas, formas, estrategias, trampas para que nosotros seamos tentados? De nosotros mismos, de nuestro propio deseo, de nuestro deseo interno, ¿cierto? De ahí somos seducidos y atraídos. O sea, la fuente de la tentación está dentro de nosotros mismos. Porque es que Satanás no está inventando aquí nada. Él analiza, levanta una estrategia, hace todo un estudio. ¿Qué es lo que la persona está necesitando? Ahorita vamos a ilustrarlo a través de un ejemplo. Ese es el primer punto del ciclo de la tentación. La fuente de la tentación está dentro de nosotros mismos. El segundo punto,
Satanás pone la carnada, seduce, conduce, atrae y ofrece. Esto dice acá, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces aquí, ¿qué hace? Pone una necesidad, pone un ofrecimiento. ¿Conoce la necesidad? No pone la necesidad, conoce la necesidad y él empieza a ofrecer, empieza a seducir, traza un camino que nos parece a nosotros, wow, esto salió de maravilla. Por ejemplo, nosotros con las deudas, necesitábamos cubrir un crédito, se aparecía el banco que nos ofrecía otro crédito. Pero lo que no estábamos viendo es la trampa del pago de intereses y de no pasar un mes limpios y en paz, porque eran muchas afugias financieras. Y se vuelve el deseo incontrolable. Esto también para la situación del adulterio, del robo, del soborno, todas estas cosas que Satanás utiliza. Importante en este segundo punto es que normalmente no se pide consejo. ¿Por qué? Porque creemos que lo podemos controlar, que es algo no tan grave, que es algo pasajero. Satanás lo hace ver manejable, inofensivo, que no va a traer consecuencias, y es completamente falso. Satanás seduce, conduce, atrae y pone la carnada. ¿Para qué? Para que nosotros la persigamos y para que lo volvamos nuestro objetivo. No lo olvidemos. La carnada Él la pone. ¿Y de dónde toma ideas? De nuestra propia necesidad o situación. Un matrimonio con problemas, un matrimonio con dificultades, con peleas, y se presenta el súper galán que ofrece maravillas y habla dulcemente al oído de las mujeres, o una preciosa mujer joven, de piernas lindas y de una dulce voz. ¿Y quién puso eso justo en el momento en el que el matrimonio está en situaciones más complicadas? Tengamos eso siempre presente. Satanás lo hace ver inofensivo, lo hace ver sencillo, que no hay ningún problema. Y con respecto al ciclo de la tentación, el tercer punto, y es consumarlo, ¿cierto? Se cae en la tentación, se cae en el pecado y trae como resultado, ¿qué cosa? Muerte, desilusión, ruina, vergüenza. Miren esto, cárcel también, separación, divorcio y otra cantidad de consecuencias de las que tristeza, soledad, que están descritas en la palabra de Dios, todo porque por acceder a los ofrecimientos que el diablo, que Satanás está dando y que nosotros consideramos podríamos manejar. Un ejemplo de la tentación y las categorías en las cuales Satanás tienta, la tenemos en Jesucristo. En Lucas capítulo 4, del 1 al 4. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Verso 2, por 40 días, siendo tentado por el diablo y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué necesidad había acá? Una necesidad física. ¿Qué tenía Jesús? Hambre, mucha hambre. ¿Y qué le ofreció? ¿Qué ofrecimiento le hizo Satanás? Se fue por el lado de su necesidad. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Entonces la primera categoría o la primera área es tentación en el área de las necesidades físicas. Hambre, falta de dinero, sanidad y todo lo que podamos estar presentando a nivel físico. Segunda categoría. La encontramos en Lucas 4, del 5 al 8. Dice, llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo, todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado. Y a quien quiero, se lo doy. Por tanto, verso 7, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esta segunda tentación, segunda área o categoría
en la cual estaba siendo tentado Jesús es el área de la fama, el reconocimiento y el poder. Todos queremos tener fama, reconocimiento y poder. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Tentando a Jesús, ofreciéndole esto y cambiando, ¿cierto? Dándole a él el atajo, quitando la preciosa obra de la cruz que traía resultados eternos para todos nosotros. Le ofreció el camino corto. Tercer punto o tercera categoría en la que fue tentado Jesús. Mateo 4, del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendaré y en las manos te llevarán. No sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué ocurrió aquí? En este tercer punto era acabar, ¿cierto? Tentación en el plan y el propósito de Dios. Acabar con el plan y el propósito de Dios que Él tenía para la humanidad a través de la vida de Jesucristo. En la actualidad, Satanás sigue utilizando la misma estrategia. Él es predecible, él no es creativo, él utiliza esas mismas categorías, esas mismas áreas para seducir, para acabar, para dañar. Y miren esto, acabar con el propósito de Dios, acabar con nuestras vidas, hace que busca que nosotros dejemos de hacer la voluntad de Dios, de buscar el plan de Dios, de caminar en el plan de Dios, de obedecer a su palabra. Este es el ejemplo de Jesús de cómo, en qué categorías fue tentado. Ahora miremos otro ejemplo a la luz de la palabra de Dios, de una respuesta apropiada a la tentación. Y esto está escrito en Génesis 39, del 7 al 12. Vamos a hablar acerca de José y la mujer de Potifar. Dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo, estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Recordemos esto. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y ella insistía a José. Día tras día, también recordemos esto, insistía día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo asió de la ropa, lo tomó de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Bueno, les motiva a que también estudien Génesis, espectacular la historia de José. Y esta fue una manera apropiada de responder ante la tentación. ¿Qué podemos extraer de aquí? También tres cosas importantes. Y es que él determinó que esto era una gran maldad, 1. 2, que era pecar contra Dios. 3, que él soportó la insistencia día tras día. Él la resistió. Y por último, ¿qué hizo? Huyó en el momento más difícil, en la circunstancia más complicada. Entonces fue una respuesta apropiada. ¿Qué hacer para no caer en tentación? La Biblia también nos da la respuesta. ¿Qué hacer para no caer en tentación? 1 Corintios 10:13 nos habla, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios,
que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. La primera cosa para no caer en tentación es tener claro que nosotros podemos resistirla y soportarla. No va a ser más fuerte que nosotros, no es más grande, no estamos incapacitados, la podemos resistir y la podemos soportar. 2. Contamos con la fidelidad y la ayuda de Dios. Él está ahí observándonos y no va a permitir que la tentación que nos llegue sea más complicada, o sea, más dura, que no la podamos resistir. Y Mateo 26:41 para el punto 3 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El punto 3 es, debemos velar y orar. 3 puntos sencillos que nos pueden sacar, ayudar en ese momento en el que podemos estar siendo tentados. Sea consciente de que nosotros podemos resistir y soportar la tentación. No para meternos en la tentación, sino para huir de ella. La segunda, contamos con la fidelidad y la ayuda de Dios. Y la tercera, importantísimo, velar y orar. No podemos sacar la oración de aquí. Algo súper importante, amigos, que quiero compartirles es que en oración le pedí a Dios que Él me dijera, me explicara cuál era lo más importante frente a resistir, ¿cierto? La tentación y soportar la prueba, porque ninguna de las dos debemos, digamos, que sacarla, o sea, no es que no la vamos a vivir, vamos a estarlo o hemos podido estar en estas situaciones. Y Dios me respondió lo siguiente, que fue precioso y maravilloso. Importa mucho el concepto que nosotros tenemos de Dios. Si nosotros tenemos el concepto de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que todas las cosas me ayudan a bien, porque Él hace que todo torne para bien, que Él es mi ayuda, que Él es mi soporte, que Él quiere lo mejor para mí, que Él tiene mejores cosas para mí. Si yo tengo ese concepto correcto en mi mente y en mi corazón, sencillamente veo la prueba desde el punto de vista de lo que Dios y Jesucristo ya hizo y de lo que Dios quiere para mí. Veo la prueba como una oportunidad para crecer y avanzar. Y veo la tentación, ¿cierto?, como perfecto para salir y huir. Dejarlo ahí. No permitir más eso. Es muy importante que revisemos qué concepto tenemos de Dios. Revise si piensa que Dios está ocupado, que Dios se tarda para responder, que lo que está escrito es muy difícil, que cuándo será que se va a hacer realidad mi milagro, que Dios es duro, que Dios es difícil hacer su voluntad. Si tenemos todas esas conceptos acerca de lo que es de lo que es Dios y de hacer su voluntad en nuestra mente y en nuestro corazón, pues la prueba va a ser algo en lo cual quizás no vamos a avanzar y podemos estar cayendo al mismo tiempo en la tentación. Entonces, son dos situaciones a las cuales estamos sometidos. Estamos, pues, no tanto sometidos, sino podemos encontrarnos en diversas pruebas. Muchas pruebas al mismo tiempo y también en tentaciones. Pero todo radica en que nosotros confiemos y creamos en lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Revisemos, ¿hemos estado o estamos en prueba? Si estamos en prueba, gócese, deleítese, porque viene lo mejor. Y si está en tentación, esta es la oportunidad, huya. No caiga en adulterio, en fornicación, en robo, en soborno, en mentiras, porque aunque parece que fueran consecuencias menores, pueden ser consecuencias eternas y muy duras. ¿Qué les parece, amigos, si oramos y entregamos este tema al Señor y que sea el Señor sosteniéndonos y ayudándonos en medio de este momento? Les invito entonces a que oremos y que tengamos un tiempo precioso con Dios y nos entreguemos con todo nuestro corazón.
Si hoy por primera vez usted está escuchando un tema acerca de la Biblia y le están hablando o escuchando acerca de Jesucristo, le invito para que ahora le entregue su vida a Cristo, su corazón a Cristo y le diga con esta corta oración, sencilla pero poderosa oración, le entregue su vida al Señor para que sea Él ayudándole a soportar la prueba y resistir la tentación. Entonces vamos a orar. Señor, te doy gracias en este día. Y ahí usted, el que está escuchando por primera vez, usted que está escuchando por primera vez acerca de Jesucristo y acerca de la palabra de Dios, le invito a que entregue su corazón y le diga, Señor Jesús, yo te invito a que entres en mi vida. Yo te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo te pido que tú gobiernes en mi corazón. Te entrego esta prueba, te entrego esta tentación en la que estoy. Y te pido que hagas de mí, Señor, y que me ayudes. Hoy decido entregarte mi vida y hoy decido empezar a vivir reconociendo que tú eres mi Dios y mi Señor y que mi vida puede cambiar gracias a ti. Amén. Bueno, y oremos para que nosotros podamos soportar la prueba y la tentación. Señor, gracias te doy, Dios de los cielos, porque tú estás en control de todas las cosas. Te bendigo, Dios de los cielos, porque tú nos das la oportunidad de crecer espiritualmente, de avanzar, de vivir la vida que tú quieres, esa vida abundante. Padre, yo te pido de manera especial que nos ayudes. Si estamos teniendo una actitud incorrecta, si estamos quejándonos frente a la prueba, si estamos reprochando, si estamos, Señor de los cielos, culpándote o culpando a otros, Señor, porque estamos en situaciones difíciles, Dios. Te pido por favor en el nombre de Jesús que seas tú operando y obrando, Señor. Dios, y también te pido, Dios de los cielos, que tú nos ayudes a discernir cuando también está la tentación, cuando esa trampa, esa carnada está puesta, Señor de los cielos, y no nos hemos dado cuenta. Señor, levanta, Señor de los cielos, ayúdanos, abre los ojos de nuestro entendimiento y capacítanos para huir y para resistir, Señor de los cielos, en medio de una situación de tentación. Gracias te damos, Jesús. Declaro que esta palabra crece y se multiplica y fructifica y que no somos solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amigos, los invito para que nos visiten en nuestra página www.alimentoespiritual.com. Allí vamos a encontrar muchos más videos, pero también algo muy especial y nuevo que tenemos. Y es que van a encontrar una oración más completa que la oración que en este momento hemos hecho. Una administración completa de lo que es la prueba y la tentación. Entonces los invito para que nos visiten en nuestra página, para que compartan este tema a todos aquellos que ustedes consideren, ¿cierto?, que lo necesitan. Y bueno, a seguir disfrutando de la prueba y a resistir y a huir de la tentación. Nos vemos en nuestro próximo programa.